Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a nuestro 10º programa ya de Iglesia a Domicilio. Damos gracias a Dios por tener esta gran oportunidad de compartir con ustedes una semana más alimento espiritual a través de las diferentes secciones que preparamos con mucho cariño para ustedes. Así que de nueva cuenta les invitamos a prepararse, a ponerse cómodos desde donde quiera que nos estén viendo. Recuerden que este programa lo emitimos desde la Casa del Dios Viviente en Mérida, Yucatán, pero llega a muchos lugares. Sabemos que llega incluso a otros países. Hay personas que nos siguen desde otros países y estamos muy contentos por eso también. Una vez más, también les invitamos a compartir el link de esta transmisión con otras personas que ustedes quieran, que puedan conocer todo lo que aquí les vamos a estar compartiendo. Así que ya sea que nos estén viendo por Facebook o que nos estén viendo por YouTube, esta es una gran oportunidad de que la palabra de Dios llegue a otras personas. Y bien, hoy vamos a iniciar con una serie de noticias acerca de lo que aquí en la Casa de Dios Viviente estuvimos haciendo en la última semana. Así que pongan atención a esta ensalada informativa y después volvemos con más cosas interesantes. En cada ensalada informativa, el propósito de hacer el recuento de las actividades de Casa del Dios Viviente es darle la gloria a Dios. Como dice el Salmo 115:1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Así que vamos a darle la gloria a Dios con el siguiente reporte. El día miércoles, los jóvenes tuvieron videollamada general en la que hablaron de lo valiosos que son para Dios y sobre el gran propósito que Dios tiene para sus vidas. En esta reunión virtual también pasaron un divertido tiempo de dinámicas, y es para destacar la participación del hermano Hashem Rodríguez compartiendo su testimonio. El sábado, los jóvenes no tuvieron su acostumbrada transmisión, esto debido a que participaron en la reunión de la zona peninsular de la JNI, en la que junto con hermanos de otras iglesias de Mérida, compartieron tiempos de juego, alabanza, oración y meditación de la palabra de Dios. Pero el próximo sábado 18, los cultos virtuales juveniles continúan con una serie nueva llamada Family School Musical, con temas enfocados en aprender a relacionarnos conforme a la voluntad de Dios con la familia para que los planes de Dios se cumplan en cada hogar. Llegó el domingo con una nueva transmisión de Nazareno Kids, un programa especial porque fue el final de la primera temporada de Mi Familia, Mi Tesoro, Club Exploradores, donde se recordaron las 12 enseñanzas acerca del propósito de Dios para las familias. Y niños, pongan atención, porque el 26 de septiembre iniciará la segunda temporada de Mi Familia, Mi Tesoro, una aventura musical llamada Juntos en Armonía, que les enseñará sobre agradar a Dios viviendo en armonía con la familia. A las 11 de la mañana, la iglesia se reunió virtualmente en el culto de adoración y predicación. Guiados por el Ministerio de Música, proclamamos al Dios Todopoderoso, grande en misericordia, santo, glorioso e inigualable. Enseguida, el presbítero Alberto Juárez compartió la segunda ley del quebrantamiento. Dios nos quebranta para integrarnos a su reino. Con base en Ezequiel 11, del 9 al 10, explicó que por medio de su santa palabra y de diversas pruebas, Dios rompe la dureza del corazón del hombre para darle un corazón humilde. Finalmente, el martes se transmitió el mensaje interactivo.
esta vez con la bendecida intervención de las hermanas Karina Casares, Jessie Mendicuti y Alejandra Mendoza, con impactantes testimonios del quebrantamiento espiritual en sus vidas. Esto es todo por ahora en la ensalada informativa. Gloria a Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Hasta la próxima semana. Muy bien. Pues, ¿qué les ha parecido todo esto que hemos estado haciendo en la última semana? Gracias a Dios por lo que se prepara para los niños, por las actividades para los jóvenes y también por los cultos que tenemos cada domingo. La verdad es que es un poquito triste aún que no nos hemos podido reunir presencialmente, pero gracias a Dios porque a través de estos canales de comunicación es posible que estemos llevando la palabra, llevando la alabanza hasta los hogares, y esperamos de verdad que allá cada uno de ustedes en su hogar esté participando de estos cultos, no como un espectador pasivo, sino de verdad participando de la oración, de los cantos y prestando mucha atención a la palabra de Dios que de tanta bendición ha sido en estas últimas semanas. Pues muy bien, algo que es importante también compartir con ustedes es que pongan atención, porque este sábado va a iniciar una nueva serie de temas con los jóvenes, así que pongan mucha atención a esto. Otro anuncio importante es que el domingo no tendremos transmisión de Nazareno Kids, pero esto es porque el equipo se está preparando también para iniciar una nueva serie, así que se están tomando un pequeño respiro. No se asusten si este domingo no hay transmisión a las 10, pero eso sí, gócense a las 11 de la mañana, porque no solo vamos a tener un programa más, sino que vamos a tener un culto especial por el 36 aniversario de nuestra iglesia. Así que pongan atención a eso, va a ser un tiempo muy bendecido, con testimonios, con cantos especiales y por supuesto con la predicación de la palabra de Dios. Y muy bien, ahora vamos a escuchar una alabanza, vamos directamente a nuestro aperitivo musical y después continuamos con mucho más que hemos preparado para ustedes. Que Dios les bendiga. Desciende aquí, Espíritu de Dios, el fuego de tu amor consuma mi interior. Ven, desciende aquí, en cada corazón, el soplo de tu voz y en esta habitación. Ven, desciende aquí, a este lugar. Ven, desciende aquí, Espíritu de Dios. Ven, desciende aquí, a este lugar. Ven, desciende aquí, Espíritu de Dios. Desciende aquí, Espíritu de Dios, el fuego de tu amor consuma mi interior. Ven, desciende aquí, en cada corazón, el soplo de tu voz llena esta habitación. Ven, desciende aquí, a este lugar. Ven, desciende aquí, Espíritu de Dios. Ven, desciende aquí, a este lugar.
ven desciende aquí, Espíritu de Dios. Por tu amor, mi corazón sediento está por tu amor, por tu amor. Mi corazón sediento está por tu amor, por tu amor. Aquí, a este lugar, ven desciende aquí, Espíritu de Dios, ven desciende aquí, a este lugar, ven desciende aquí, Espíritu, Espíritu, ven desciende aquí. Gracias a Dios que nos permite alabarle, ¿verdad? Alabarlo a través de la música o por medio de la música es un placer muy grande, al menos para mí lo es. Pero bien, ahora vamos a esta sección que le llamamos el plato fuerte, en la que, como saben, vamos a continuar la serie de 7 cambios por la fe en Dios. Recordaremos que la fe es tener confianza en lo que Dios es y confianza en la palabra de Dios, es decir, en lo que Dios ha dicho. Eso incluye mandamientos, promesas y mucho más. Recordamos también que la fe se demuestra en obediencia, y esta obediencia a Dios, esta obediencia a la palabra de Dios produce cambios. De eso estamos hablando. En los programas anteriores hemos hablado del cambio de voluntad o el cambio de conductor, el cambio de guía en la vida. Hablamos también del cambio de la mente y hoy vamos a hablar del cambio en la vida emocional. Va a ser algo realmente interesante. Entonces comencemos estableciendo algunos conceptos con respecto a las emociones. La verdad es que las emociones es un tema, hablar de las emociones es un tema bastante amplio, pero solo vamos a aclarar algunos conceptos o establecer algunos conceptos. Número 1. Las emociones son reacciones automáticas a estímulos. Estas reacciones se originan en el cerebro, pero se manifiestan en el cuerpo. De una manera un poco más técnica, las emociones son reacciones psicofisiológicas. Inician en la mente, inician en el cerebro, pero se reflejan en el cuerpo. Los teóricos clasifican 4 emociones básicas: el placer o la alegría, la ira o el enojo, el miedo y también la tristeza. Otro concepto importante a establecer es que las emociones no son buenas o malas en sí mismo. Por ejemplo, no podemos decir que la ira es mala por sí misma. Dios experimenta ira, Dios tiene ira y eso no lo hace malo. Partiendo de que Dios nos diseñó con emociones, estas no son malas en sí mismas. Tampoco vamos a decir que todas las emociones en su expresión son buenas en sí mismas, pero sí es bueno, eso sí lo podemos afirmar,
sí es bueno tener emociones, porque es parte del diseño de Dios para nosotros. La cuestión a la que tenemos que atender en el tema de las emociones es qué las causa, o sea, qué motivó esa emoción, y lo otro es cuál es la consecuencia de esa emoción, de haber expresado esa emoción. Por ejemplo, el enojo. ¿Qué motivó mi enojo? ¿Fue un motivo justo o fue un motivo injusto? Y después, al expresar mi enojo, ¿cuál fue el resultado? ¿Destruí o construí? Por último, debemos decir que nuestras emociones, como ya dijimos, se originan en la mente, y para tratar de explicar de una manera sencilla cómo ocurre esto, podríamos decir lo siguiente. Haga de cuenta que nuestra mente, su cerebro, mi cerebro es una especie de computadora. Y allí hay programas. Algunos vienen de fábrica, vamos a decirlo así, ¿no? Algún teórico por allí les llamó a esto, son códigos bionaturales. Están allí de fábrica, no los podemos modificar. Por ejemplo, si usted va en un automóvil y de repente hay un vehículo que va a cruzar, o en la vida en general, cuando vemos que un objeto o una persona se acerca intempestivamente hacia nosotros, eso genera una reacción, ¿no? Que puede ser de miedo o puede ser de ira, y eso es importante para que nosotros podamos vivir. Imagine usted la vida sin emociones, ¿no? Que usted vea venir un perro mostrándole los colmillos y no sienta nada, pues nunca va a correr. Pero afortunadamente, mejor dicho, gracias a Dios, experimentamos temor y reaccionamos para defender nuestra vida, ¿no? De ese ataque. Entonces, hay algunas emociones que se van a producir por estos, vamos a llamarles como programitas o códigos que ya están allí de fábrica, pero otros no. Otros los aprendemos en el proceso de nuestra vida, en la educación que nos dan en casa, en la interacción con otras personas. Y a esto un autor le llama códigos bioculturales. ¿Ok? Entonces, estos son algunos conceptos que nos van a ayudar a entender lo que enseguida vamos a explicar. La cuestión es esta, que cuando una persona, un ser humano, no está en Cristo, todos sus códigos bioculturales, todos los códigos aprendidos en su vida, son códigos equivocados, son códigos fallados, son códigos contrarios a Dios. Y le voy a dar algunos ejemplos. Muchas personas tienen allí en lo profundo de su cerebro, en lo profundo de su mente, insertado este código, insertado este programa. Tú eres lo más importante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurre algo en el exterior que es contrario a su voluntad, ¿qué sucede? Como ellos tienen muy grabado que son lo más importante, que son el centro de todo, entonces experimentan enojo. Enojo porque no está sucediendo lo que ellos quieren. Y entonces ese enojo les lleva a gritar, a ofender, a ser violentos. Sin Dios, yo creo que todos tenemos este programa insertado allí. Tú eres el centro de todo. Tú eres Dios. Otro ejemplo. Lamentablemente hay personas que han crecido con este código. Eres un inútil. Es muy triste, es muy lamentable saber de padres que tratan a sus hijos como inútiles. Y a veces no con mala intención. Por ejemplo, cuando le dices a un niño, te vas a caer. ¿Qué le estás diciendo? Que no es capaz de realizar cierta acción. Le estás diciendo, eres incapaz de hacerlo, te vas a caer. Que es muy diferente a decirle, ten cuidado, hazlo con cuidado, porque te puedes caer. Ahí le estás diciendo de que sí tiene el potencial para lograrlo, pero que tiene que prestar atención. ¿Qué sucede entonces? Que hay personas que tienen este código y por lo tanto, de manera automática, porque así hemos dicho que son las emociones, estas reacciones, de manera automática sienten miedo a fallar ante un reto, ante un desafío. Y entonces, ¿qué hacen? El miedo los congela y ya no hacen nada. Y lamentablemente son personas como todos los que han sido creados por Dios, con un alto potencial para servir a otros, para lograr grandes cosas, claro, dentro del propósito de Dios. Y es triste que por este código
que se ha insertado allí en su mente, se detienen y no logran estas cosas. Un ejemplo más que les quiero compartir es este. Hay personas, hay gente que tiene este código en la mente. Busca el máximo placer. La vida se trata de estar alegre todo el tiempo. Relacionamos, ¿no? La alegría es buena, el enojo es malo. Pero luego vamos a ir entendiendo de que no necesariamente es así. Ya lo hemos dicho, en sí mismas las emociones no son buenas o malas. Pero bueno, en este caso, las personas que tienen este programa, que tienen este código, vamos a decirlo de otra manera, que tienen esta convicción profundamente arraigada en su mente, cuando hacen cosas, aunque sean malas en su conciencia, aunque sean contrarias a Dios, pero si estas cosas les hacen sentir bien, entonces buscan repetirlo y repetirlo y repetirlo. La gente que busca el placer está en una carrera que nunca va a terminar. Entonces hace una cosa que le produce placer y la repite, pero llega un punto que dice necesito más, necesito aumentar la dosis. Esto que es de hecho lo que le pasa a la gente que cae en adicciones, ¿no? Y cuando se dan cuenta, esa emoción se ha apoderado de su voluntad. Algunos le llaman a esto en el medio de la psicología, del coaching, creencias limitantes. Ideas que están allí y de las que tienes que tomar conciencia para modificarlas, para elegir creer otro tipo de ideas, otro tipo de cosas que en vez de limitarte te van a lanzar, te van a proyectar. Entonces, si tú identificas que allí en lo profundo de tu mente te crees un inútil, entonces ahora tienes que elegir creer que eres capaz y creer que eres poderoso o muchas cosas más. Esa es la lógica humana. Pero sucede lo siguiente. Los seres humanos, si buscamos en nuestro interior, como muchos motivadores te dicen, no vamos a encontrar nunca una base suficientemente sólida para confiar que lo que nos propongamos hacer lo vamos a lograr. No hay forma de confiar en otra persona o siquiera en uno mismo de una manera plena y absoluta. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. No puedes depositar confianza plena en alguien o en algo que es imperfecto o que es pasajero. Si decides hacer eso, estás eligiendo cimentar tu vida sobre un fundamento muy frágil. Y esto es lo que nos lleva a Dios. Que el único que tiene palabra de vida eterna, que el único que tiene palabra que es firme, poderosa, eterna e infalible, es Dios. Por lo tanto, sucede lo siguiente. En los hijos de Dios, estos que han escuchado la palabra y han elegido creer, y esto es por gracia de Dios, creer en Dios, creer en la palabra de Dios, en estos discípulos que han experimentado una transformación de su voluntad y que, como mencionábamos la semana anterior, han experimentado también una transformación mental, empieza a ocurrir esta transformación emocional. ¿Por qué? Porque estos códigos viejos del pecado, estos códigos malignos, literalmente, estos códigos opuestos a Dios, empiezan a ser combatidos con nuevos códigos. Códigos vamos a llamarles santos, códigos puros, códigos de justicia, códigos de sabiduría. ¿Por qué? Porque son palabra de Dios. No es lo mismo que alguien venga y me diga, oye Sabdi, no, tú no te creas un perdedor porque tú eres un ganador. ¿Y cuál es la razón? ¿En qué me puedo apoyar para creer que lo soy? Pero si es mi Creador quien me dice, todo lo puedes en mí, porque yo soy tu fortaleza, entonces sí encuentro una base para poder hacer esta transformación. Porque no se trata de mí, porque no lo estoy diciendo yo, no soy yo tratando humanamente de acumular fuerza para creer en algo, sino que simplemente soy yo despojándome en los brazos de mi Padre, en los brazos de mi Creador, que Él me dice que tengo la victoria en Él. Eso lo cambia todo por completo. Podemos decirlo de esta forma: Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, va implantando en nosotros nuevos códigos que generan
una nueva vida emocional. Entonces, a partir de que conocemos a Dios y vamos aprendiendo su palabra, nos empezamos a alegrar por lo correcto. Y entonces la consecuencia de expresar esa alegría es edificante. Un ejemplo, hay un pasaje muy conocido de la palabra de Dios que es 1 Corintios 13 porque habla del amor. Y entre las características del amor dice esto: el amor se goza, no en la injusticia, dice que se goza en la verdad. Cuando no estamos en Cristo, cuando no estamos en Dios, honestamente nos gozamos por cosas injustas, nos gozamos por cosas perversas, nos gozamos en el pecado, nos gozamos en la maldad, es la realidad. Entonces dense cuenta, esa emoción de gozo, de placer, de alegría, que no es mal en sí misma, tiene un motivo equivocado, el pecado, y tiene una consecuencia destructiva, el alejarnos de Dios. Pero cuando entonces vienen estos nuevos códigos de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente, ¿qué sucede? Ahora empiezo a alegrarme, empiezo a gozarme por lo que Dios también por lo que para Dios es causa de gozo. Y empiezo a sentir rechazo por las cosas que Dios también siente rechazo, el pecado. Y así sucesivamente. Me empiezo a enojar por lo correcto, me empiezo a entristecer por lo correcto, etcétera, etcétera. Y las consecuencias de expresar estas emociones van siendo positivas. Entonces, debemos, una vez más hay que decir esto, debemos conocer la palabra de Dios. Decíamos la semana pasada, debe abundar en nosotros la palabra de Dios. Y a medida que nuestra mente va siendo transformada, nuestra vida emocional va siendo transformada. Déjeme decirle esto. En el tema de las emociones, tenemos que trabajar con las causas, no con los efectos. Tú no decides enojarte o desenojarte. Es una reacción, es automático. Pero medita en esto, ¿es justo mi enojo? Y si no es justo, si la palabra de Dios me revela que yo no me estoy enojando de una manera justa, entonces allí tengo que trabajar y decirle: Dios, cambia esto en mí. Y tienes que acostumbrarte, y todos nos tenemos que acostumbrar, a habituar, a poner nuestra mente en lo que Dios dice, porque eso va a transformar nuestras emociones. Algunos pasajes que nos guiarán en este proceso son, por ejemplo, los siguientes. Romanos 12:2, muy conocido también, donde a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice que no nos acostumbremos, que no nos acomodemos, que no nos hagamos a la manera del mundo. Aterrizado este tema, podríamos decir, no nos conformemos con una vida emocional como la tiene cualquier mundano. No, dice, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice: busca una vida mejor en el aspecto emocional. No seas como los del mundo, sé como Dios. ¿Cómo lo vas a lograr? Renueva tu mente, así serás transformado. Otro pasaje que está en este mismo capítulo, en el verso 21, nos dice lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hazte de cuenta que tu mente está llena de virus, y mi mente también lo ha estado, y te digo una cosa, aún hay virus, códigos malignos. Y yo necesito, y tú necesitas, que la palabra de Dios venga una y otra vez, porque eso es lo que va a limpiar. Ese es el antivirus, ¿no? La palabra de Dios pura, santa, eterna, firme, que nunca se equivoca, es el antídoto, es el antivirus para limpiarnos de toda esa basura con la que el mundo nos ha programado y que nos hace tener una vida emocional negativa. Filipenses 2:11 nos dice esto: que seamos de un mismo sentir. Pablo le habla a la iglesia de Filipos y les dice que sean del mismo sentir que él, pero también él dice que todos deben ser de un mismo sentir. De ahí podemos entender que toda la iglesia debe tener un mismo sentir. Sentir, sentimientos, emociones. Y después dice Pablo esto: que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y después de decir esto, él habla de cómo Cristo se humilló, dejando su trono, siendo un siervo como hombre y yendo hasta la cruz.
Y yo creo que nadie podría imaginar a un Jesús diciéndole al Padre, ay, qué remedio, tengo que ir a morir por los hombres. No, Jesús no está experimentando tristeza y mucho menos enojo por hacerse hombre. Lo hizo con gozo. Porque su sentir era de humildad. Él no pensó en sí mismo. Él pensó en el bien de la creación, de la humanidad. Y ese sentir de no pensar en mí, sino de que yo pueda disponer mi vida a que otros conozcan la salvación de Dios, eso es lo que me debe motivar, eso es lo que debo experimentar. Y si no lo estoy experimentando, seguramente es porque falta más de Dios en mi corazón. Y un último pasaje es Efesios 4:29, que nos dice que andemos en el Espíritu y que evitemos satisfacer los deseos de la carne. La próxima vez que experimentes una tentación, recuerda esto. Ese impulso que tú sientes a hacer aquello malo, esa invitación que tú la sientes agradable, debes llegar a entender que no necesariamente te está atrayendo a algo bueno. Que tú digas, es que me siento bien haciendo esto, no justifica que lo hagas. Y muchas veces hemos caído en ese engaño. Hacer cosas que nos hacen sentir bien. Y muchas veces aún sabiendo que están mal. Pablo nos dice que la forma de evitar esto es andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Imagínate esto, que tú te tomas de la mano como un niño. Tú te tomas de la mano del Espíritu Santo como un niño que se toma de la mano de su papá porque no puede cruzar solo una carretera. ¿Y qué hace ese niño? Confiar y dejarse llevar, no tratar de mandar. De la misma manera tenemos que sujetarnos del Espíritu y consultarlo todo con Él, dejar que Él guíe, dejar que Él hable. Y mientras más nos habituamos a hacer esto, vamos a experimentar lo que nos dice Gálatas 5, ese fruto del Espíritu, que son emociones: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Quiero entonces dejar algunas preguntas para reflexionar acerca de esta transformación que ocurre en los hijos de Dios, ocurre en todo discípulo de Cristo. Quiero dejarte 3 preguntas para que medites acerca de la transformación emocional que es por la fe en Dios. Primero, ¿el motivo de tus emociones es santo o es maligno? Si a ti te dicen, es que eres muy enojón, mira, tal vez no es una señal de que eres mala persona. Quizá te estás enojando por cosas justas. Quizá te estás enojando por cosas justas. Medita en esto. Tus alegrías, tus enojos, tus tristezas, tus miedos. ¿Qué motivo tienen? Eso te va a ayudar a detectar si estás siendo guiado por programas mundanos, pecaminosos, humanos, o por programas, códigos santos. Otra pregunta es esta: ¿la expresión de tus emociones edifica a los demás, te edifica a ti mismo, o está destruyendo a los demás y te está destruyendo a ti mismo? Mucho se ha dicho esto, ¿no? A veces la gente busca venganza porque eso cree que le va a hacer sentir mejor, y no. La venganza destruye a la misma persona. El rencor, el odio, destruyen a la misma persona. Entonces, ¿qué estás obteniendo como fruto de la manera en la que expresas tus emociones? Y por último esto, ¿tu vida emocional demuestra el control del Espíritu Santo en ti? Porque si el Espíritu Santo no te está ayudando a mantener sujetas las emociones, probablemente es que te están dominando, te están cautivando emociones, mejor dicho, motivaciones pecaminosas que expresan emociones en una forma que no edifica. Como siempre, en nuestra conclusión, quiero compartirles que Cristo es el mejor modelo de la vida emocional que debemos procurar, de esta vida emocional a la que debemos aspirar.
emocionarnos por los motivos correctos y no ser cautivo de emociones motivadas por la maldad. Y mira esto qué bello y qué interesante es. Lucas 20, verso 10, nos dice que Cristo se gozaba en la comunión con el Padre y no en las obras. ¿Qué nos dice este pasaje? Los discípulos fueron enviados por Cristo a hacer ciertas labores y regresaron regocijándose, gozosos, alegres. ¿Por qué? Porque echaron fuera demonios, entre otras cosas. Y Jesús les dice: no se regocijen en que los espíritus, los demonios se sujeten a ustedes. Regocíjense en que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Mira, si tú haces cosas para Dios, está muy bien. Pero tu gozo, tu alegría, debe ser motivado por quién eres tú con Dios, por cómo está tu relación con Dios. Porque si tu gozo está en que cantas bonito para Dios, en que predicas bonito para Dios, en que haces tus obras, créeme, hay un alto peligro de que tu confianza esté en tus obras y no en Dios. Estás experimentando alegría, placer, pero no por los motivos correctos. Jesús se gozaba por los motivos correctos. Marcos 11, capítulo 11, de los versos 15 al 17, nos muestra que Cristo también se enojaba por los motivos correctos. Recuerda esto, Dios experimenta ira. Y Cristo nos muestra esto. Cristo llega al templo y se da cuenta que están haciendo cosas perversas. Varios de los líderes del templo habían contratado gente y ahí vendían animales. Cuando habla de que cambiaban dinero es porque la gente tenía que pagar con moneda del templo. Y estos eran tan malvados que la gente llevaba sus sacrificios y les decían: no, esto no sirve. Y la gente tenía que comprar de los animales que se vendían ahí. Era una cosa horrible de perversa. Entonces Jesús se enoja. Jesús no llegó con una sonrisa a decir: amiguitos, por favor, váyanse a vender a otro lugar. Jesús los corrió. Jesús los aventó. Y no crean que lo hizo con una gran sonrisa en el rostro. Jesús seguramente mostró indignación, este fervor porque se respetara la casa de Dios. Jesús se enojó por los motivos correctos. ¿Y cómo se expresó? Pues enojado, pero esto fue para edificación, para la limpieza de la casa de Dios. No solamente una limpieza en términos de físicos o lo visual, sino una limpieza interior, que se respetara la casa de Dios. Y algo que a mí me impacta siempre que lo recuerdo es este último ejemplo de la vida emocional de Jesucristo. Hebreos 12, versos 2 y 3 nos muestra que Cristo en la cruz no estaba amargado, no estaba odiando a la humanidad. Jesús estaba gozando. Y parece fácil decir esto, pero pongámoslo en contexto. Jesús no había dormido, Jesús no había comido, Jesús había recibido azotes que le desgarraron el cuerpo. Jesús tenía espinas ensartadas en el cráneo, en la cabeza. Jesús estaba desnudo en la cruz. Estaba recibiendo burlas de gente que realmente no merecía, como tú y yo, que Él muriera por ellos en la cruz. Jesús estaba físicamente realmente muy, muy mal. Si nosotros, por no dormir bien, andamos todos amargados, enojados, ¿cuánto más Jesús no habría tenido motivos para estar de malas en la cruz? Pero no fue el caso. Hebreos nos dice que Él sufrió la cruz con gozo, no con odio. Imagínate Jesús diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Te aseguro que si tú y yo progresamos como discípulos, vamos a llegar a esta vida emocional de Jesús, donde la gente nos puede escupir, nos puede decir, pero nosotros con estos códigos santos que entienden que esa gente se comporta de esa manera porque es pecadora, porque está ciega, porque está sorda espiritualmente, podremos decir como Jesús: Padre, con paz, con amor, Padre, no les tomas en cuenta ese pecado, como lo hizo Esteban.
lee la historia de Esteban en el libro de los Hechos. Jesús es entonces nuestro modelo de vida emocional. Jesús nos muestra cómo es esa vida emocional que nosotros debemos tener. Espero que este mensaje haya sido para ti interesante y que te deje estas ganas de explorar un poquito en tu corazón, explorar un poquito en tu interior, buscando identificar qué es realmente lo que está motivando tus emociones y que Dios te permita experimentar esta transformación en mayor medida y que tu rostro y que nuestros rostros se llenen de la paz y del gozo de Dios. Vamos ahora a algo muy importante, que es el combo familiar. Después de esto vamos a seguir con nuestra entrevista en la famosa sección Clientes Satisfechos. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a Combo Familiar, donde el día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia del descanso, ya que es una forma de autocuidado esencial para el bienestar de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones. Cuando no descansamos, surgen los problemas de salud, de tensión y nuestro ánimo empieza a variar. Nos ponemos de mal humor, nos irritamos, por lo tanto hablar hoy del descanso es necesario, porque muchas veces se nos olvida la importancia que tiene. Primeramente, hablemos sobre la necesidad de apartar un tiempo de descanso durante las labores del día. Desconectar del trabajo no es tarea fácil, pero estos 4 consejos nos ayudarán a aprovechar eficazmente estos tiempos. Número 1. Aplica el método 100%. Si estás trabajando, trabaja al 100. Si estás descansando, también descansa al 100. Número 2. Intenta dejar todas las tareas cerradas. Esto te ayudará a liberarte de todo aquello que pueda interrumpir tu tiempo de descanso. Número 3. Disfruta de este tiempo haciendo alguna actividad que te guste, como leer, meditar, caminar, escuchar música, etc. Número 4. Utilizar una máscara negra en los ojos nos ayuda para descansar mejor, porque nuestro cuerpo secreta una hormona llamada melatonina que automáticamente te relaja porque tu cerebro cree que es de noche. Hacerlo de noche te permite dormir profundo y de día te dará energía. Por otra parte, es fundamental para un buen descanso el sueño. Conforme la vida se vuelve más agitada, es mucho más fácil pasar más tiempo sin dormir. De hecho, muchas personas solo duermen 6 horas o menos. Necesitan muchas horas de sueño para restaurar su cerebro y su cuerpo. No dormir lo suficiente puede ser malo para tu salud en varias formas. Dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. Después de una buena noche de sueño, usted se desempeña mejor y es mejor para tomar decisiones. Dormir le ayuda a sentirse más alerta, optimista y a tener una mejor relación con las personas. Dormir también ayuda al cuerpo a combatir enfermedades, ya que fortalece el sistema inmune. Las horas de sueño recomendadas son en niños de 3 a 12 años de 10 a 12 horas, adolescentes de 13 a 18 de 8 a 10 horas, adultos de 7 a 8 horas de sueño diario. Dormir bien es algo crucial para descansar, ya que es parte del conjunto de las acciones que debemos realizar para un mejor rendimiento diario. Espero que esta cápsula haya sido de bendición para ustedes. Dios les bendiga. Pues damos gracias a Dios
Ya estamos de vuelta después de haber escuchado estos consejos en el combo familiar. Estamos para iniciar esta sección que a mí me gusta mucho, la verdad, porque me permite interactuar con hermanos, hermanas que Dios usa en la congregación, son líderes de la congregación, pero sobre todo gente en la que Dios ha hecho grandes cambios, grandes transformaciones. Hoy tengo la gran bendición de compartir este tiempo con mi hermano Ricardo. Rich, gracias. Muchas gracias por aceptar venir. Gracias por invitarme. Y vamos a estar platicando aquí con nuestro hermano Ricardo acerca de la transformación emocional que Dios produce en sus hijos. Esta es la sección clientes satisfechos. Yo tengo la bendición de conocer al hermano Ricardo hace mucho tiempo. Él me conoció, yo era un niño. Y me gozo de verdad que él pueda estar con nosotros y sobre todo que tenga esta voluntad de compartir acerca de su vida. Ricardo, nosotros acostumbramos que nuestros invitados se puedan presentar. Yo sé que la gran mayoría de la iglesia te conoce, pero me gustaría que no solo dijeras a lo mejor tu nombre y estos datos ya que la mayoría conoce, sino algo que tú consideras que no mucha gente sabe de ti, no tienes que revelar todos tus secretos, pero algo, no sé, yo digo algún miedo por allí o algún dato interesante que tú nos puedas compartir, dinos. Pues, temor, no ninguno. Oye, bueno, creo que no. Fíjate que últimamente he estado pensando en eso, porque varios hermanos que han venido les preguntamos, ¿a quién le tienes miedo? A nada, Dios, o son muy valientes, o no sé qué. Pero bueno, pensemos un poquito para atrás. ¿Alguna vez algo así te ha causado mucho sí. miedo? ¿Cómo qué? Bueno, de muy chico yo le tenía mucho miedo a los gatos. A los gatos tenía Mira, miedo. eso es muy interesante. Yo no lo conocía y te conozco de hace algunos años. Sí tenía miedo yo me consideraba miedoso a la oscuridad también. Ok. Pero a los gatos realmente Eso es raro. Yo no sé por qué, pero les tenía miedo, o sea, ya con el tiempo ya crecí, pues se me quitó, pero todavía hasta los 8 años, 9 años. En programas anteriores hemos comentado acerca de la transformación de Dios en el corazón del hombre, transformando su propósito. Cuando venimos a Él cambia nuestro propósito y también cambia nuestra mente, porque su palabra nos muestra que teníamos creencias equivocadas, ¿no? Así es. Y con ese cambio mental viene un cambio también en nuestras emociones, porque a lo mejor antes nos alegraban ciertas cosas del mundo, del pecado, y deja de ser así, y ahora nos alegran otras cosas, o antes nos enojábamos y no teníamos control, y nos enojábamos por cosas injustas, ¿no? Pero ahora quizá lo que nos enoja son motivos más justos. Yo quisiera preguntarte primeramente lo siguiente. ¿Cómo consideras tú que es tu temperamento? Es decir, ¿eres una persona muy intensa en tus emociones? ¿Eres introvertido, extrovertido, enojón, muy alegre? ¿De qué tipo de persona te consideras en ese sentido? Pues yo me considero una persona intensa, o sea, sí, cuando es algo de dedicación y esfuerzo, lo hago. Cuando es algo de distracción, de andar de bromas y todo eso, también el relajo, ¿verdad? Pero sí, mi carácter yo creo que es fuerte. Muchos me dicen que soy muy enojón, ¿verdad? Pero temperamento fuerte. Yo me considero de temperamento fuerte. Soy muy... Cuando estoy haciendo algo y si lo estoy haciendo en grupo, batallo a veces mucho porque yo a veces sobresalgo en el sentido de dominar cómo se hacen las cosas. Cuando yo me vine a vivir a la ciudad de Mérida en el 98, yo creo que el Señor estaba todavía haciendo un proceso, bueno, lo sigue haciendo, hasta no termina, pero batallé mucho a acoplarme porque llego ya a una iglesia donde se hacían las cosas muy diferente a como yo estaba acostumbrado, o sea, desde que crecí, vamos a decir. ¿Eso te molestaba? Había cosas que sí. Okay. Había cosas que sí, por decir, estar yo en el servicio y de repente ver que un hermano cruzara por la parte del frente, de lado a lado, yo no lo veía bien, o sea, a mí Sí. O ver a una persona con un
Aquí en Mérida, pues yo sé que, o sea, aunque yo me justificaba mentalmente, pero emocionalmente me molestaba que entraron con agua y estar con sus aguas tomando adentro del templo. O ver a los hermanos con chanclas o así. Más informales. Muy informales, visuales. sí, en ese sentido, o sea. Pero Dios me fue moldeando, o sea, porque, o sea, como te digo, o sea, yo mismo empecé digo, bueno, ¿a qué vengo yo? O sea, ¿vengo a estar viendo esos detalles o vengo realmente a adorar a Dios? Ahí estás entrando a esto que es tan importante de la relación entre el cambio mental. Dices, algo que tú pensaste que te ayudaste a este cambio. Quisiera hacer una pausa allí y dar unos pasitos para atrás antes de hablar justamente de eso. ¿Has tenido algún conflicto, algún problema por enojarte de manera injusta o por expresar tu enojo de una manera descontrolada? Claro que sí. Y con muchas personas, yo creo que especialmente en mi casa, o sea, con mi esposa, y aunque a veces fuera, aunque no se diera, no se notara el problema, o sea, que no fuera, vamos a decirle, mucho a más, después conmigo mismo yo sí me sentía mal, o sea, me sentía mal por mis reacciones, por haber reaccionado en esa manera, y empieza la lucha interna en tu mente, bueno, ¿por qué? Entonces... Y es que en el momento no te das cuenta, o sea, no decides, me voy a enojar, voy a gritar, es como ¡pum!, ¿no? Es una reacción automática. Así es. ¿Ha habido algo que en su momento hubo algo que en su momento te causaba alegría, placer, y que hoy ya no es tan importante para ti, sobre todo en este proceso de madurez espiritual que has ido teniendo? En el 2007 hubo la oportunidad de yo regresarme a Monterrey, con el mismo puesto que yo tenía aquí, pero con la tienda en Monterrey, una tienda que yo ya había trabajado ahí. Y siento que eso me afectó emocionalmente, porque ahí sí, en mi mente, yo creo que eso también lo usó el Señor para ayudarme a valorar, a poner en un balance las cosas. ¿Pero cómo te sentías? No, como una olla de presión, así una presión, no. ¿Te angustiaba? No, fíjate que no era angustia. ¿Qué nombre le pondrías a esa emoción que tú Pues sentías? era una emoción como cuando, ¿cómo te puedo decir? Que sabes que te van a dar, que vas a recibir algo, que está ahí muy padre, pero Duda, incertidumbre. No, es que no tenía duda. ¿Tenías paz? No me daba paz. ¿Y cómo llegas a resolver eso? O sea, no tanto toda la decisión, sino me imagino que en su momento decides quedarte porque estás aquí y lo haces con paz, creo. Sí. Ok, cuéntanos de eso. ¿Cómo llegas a ese punto en el que experimentas paz de quedarte? O sea, yo estaba orando, y mi esposa fue clara conmigo. Yo estaba orando y me decía mi esposa, es que si tú me dices que Dios decida, ella decía, vámonos. Okay. O sea, así era. Y en mi mente no, en mi mente estaban muchas, o sea, sí había muchas incógnitas, pero no por el hecho de que decir que te fuera mal, sino si estaba haciendo la voluntad de Dios. Para mí era eso esencialmente. Y orando, y se me vino más a la mente mis hijos, que todavía aún no tenían una edad suficiente, eran todavía chicos. Mi hijo, el mayor, en su escuela, de hecho en su escuela ya había, primeramente él sí lo sentí, porque mis hijos sí se deprimió, el mayor lloraba, o sea, y entonces yo tuve que hablar con él y dije, mira, no te pongas así, le digo, todavía no es un hecho. Ahora, si llegáramos a irnos, le digo, ¿por qué lloras? No, es que mis amigos, le digo, pues allá vas a tener más amigos, y los de amigos de aquí vas a ser más amigos. Yo así le decía a él, pero nada más para que él se calmara. Le digo, ahora todavía no es un hecho, o sea, esto todavía no se decide. Pero cuando yo le dije eso, él cambió su manera, y hasta en la escuela ya había dicho que ya se iba a ir. O sea, y no era así, o sea, todavía no tenía yo la decisión. Pero entonces... ¿Estás orando y cómo llegas a esa entonces conclusión? yo digo... No, pues simplemente Dios me puso que todavía mis hijos no estaban, o sea, maduros como para irme yo así, o sea, de una manera. Y digo,
por esos aspectos te digo que lo veía, o sea, porque todavía, dices tú, cuando todavía creen en tu palabra y les dices algo y no, pues sí, porque lo platicó de tal manera que él, ya sus amigos ya estaba en Monterrey. Cuando yo voy por su papelería a la escuela, me dice la maestra, no, que se van a ir a Monterrey a vivir y que no, le digo, todavía no es un hecho, le digo, pero bueno. Entonces yo simplemente un día me desperté y le dije, ¿sabes qué? No nos vamos a ir, nos vamos a quedar. No siento yo paz en el irme, no era una por desconfiar o por no, sino porque no sentía una respuesta de Dios de que debería de irme. Y fíjate que cuando yo le dije a mi jefe, ¿sabe qué? No me voy a ir, o sea, busque otro, le digo, no me voy a ir, haz de cuenta que sentí... Se destapó la olla de presión. Sí, así, pero y tranquilo, o sea, no, ni siquiera a la fecha digo, y como muchos que dicen, ¿y si me hubiera? ¿Y si...? No, o sea... Hay algo muy interesante en lo que comentas en la experiencia con tu hijo que yo quisiera aprovechar para ir cerrando con la charla, que es esto. Tu hijo se sentía triste ante la posibilidad de lo que iba a perder, amigos y tal, pero tu palabra lo calmó. No es la palabra de cualquiera, es la palabra de su papá. A lo mejor si hubiera sido otro el que le dijera lo mismo, hubiera sido diferente para él. Y me parece que es lo mismo que ocurre con Dios y nosotros. Nosotros podemos estar en un estado emocional que nos esté afectando, tristeza, angustia, dolor por lo que fuera, o el mismo enojo. Pero la palabra de Dios nos da eso que necesitamos para que vuelva la paz, vuelva el gozo. Me gustaría que nos hables de esto. ¿Cómo tú has experimentado a Dios en ti transformando tu vida emocional? Mira, hay un texto que yo lo hice mío y lo he visto en muchas etapas de la vida, ¿verdad? A partir de que conocí a Cristo. Realmente son dos, pero uno fue que me lo dieron, me lo escribieron en una Biblia que me regalaron y dije, bueno, lo acepto como una promesa de que mi hermano me estaba haciendo mi primera Biblia. Y el otro fue uno que yo lo vi en la Biblia, lo descubrí y dije, este es mío, o sea, el de clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, yo cuando siempre, cualquier proyecto, cualquier cosa que voy a hacer, o sea, pienso en ese texto, o sea, sé que el Señor me va a enseñar algo a través de eso, o sea, y me ha ayudado, o sea, porque me permite ver, o sea, aún y que esté a lo mejor difícil o que estés batallando, que entres y no le veas forma, Dios me permite, o sea, ir, o sea, viéndolo a Él, o sea, pero es como decía Abraham, viendo al invisible, o sea, viéndolo a Él en medio de las cosas es lo que me ha ayudado. Entonces, amén. El otro era el de mi hermano, era el Salmo 112:1, o sea, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Digo, el temor a Jehová es el que siempre me ha guardado, o sea, y yo creo que o sea, me ha guardado porque a veces de decisiones malas, o sea, erradas, que aunque me equivoque, o sea, no que no me voy a equivocar, sino que me equivoco y no es lo drástico, ¿verdad? Sino me permite aprender del error. Yo recuerdo algunas ocasiones ahí en la librería platicando en confianza, y te agradezco porque siempre me has tratado así como un amigo, aún cuando estaba más chico, de algunas cosas como que no te latían tanto, ¿no?, de la congregación. Pero tiempo después tuvimos la oportunidad de trabajar juntos como maestros, y tu disposición de servicio, de participación, completamente otra cosa. Y yo veo eso he visto eso en tu vida, ¿no? Esa transformación en la manera de sentir con respecto de la congregación. El otro, honestamente, tengo una laguna mental ahorita, no recuerdo cuál era, pero vamos a hacer esto. Vamos a avanzar a la sección de las preguntas acerca del discipulado, y si se me acuerda esa segunda que tenía en mente,
Dicen que es una de las consecuencias post-COVID, así que, no, en serio, de repente se me traban las palabras o se me olvidan algunas cositas. Pero vamos a hacer esta sección de preguntas y si se me acuerda ese dato lo voy a recuperar. Consiste en lo siguiente, yo tengo una lista de 30 preguntas, tú me vas a dar números entre el 1 y el 30, yo te haré la pregunta y si contestas 3 correctas de las 5, tú tienes un premio. Ahora ya no es el huevito de chocolate, son unas galletas para que acompañes tu café. Pero si contestas 3 preguntas, bueno, y además, si tú contestas bien, tienes el premio y yo tengo un castigo. Pero si tú contestas 3 preguntas equivocadamente, tú tendrás el castigo. Ya no vamos a reventar huevos de confeti en la cabeza, porque ya me regañaron, dice que está muy salvaje eso. Así que nada más te voy a aventar ahí tantito confeti, ¿va? Ok, entonces, Ricardo, mi querido Ricardo, dime entre el 1 y el 30, ¿qué pregunta quieres? Entre el 1 y el 30. Vámonos con el 7. 7. Todas son sobre versos bíblicos de discipulado o nuestro programa de discipulado de la iglesia, ¿ok? Tú eres discipulador, así que tengo miedo porque creo que voy a perder. Número 7. Menciona el nombre de 3 discípulos de Jesús que no sean Pedro o Juan. Jacobo, Ok. Andrés Ok. y Simón. Bueno, Simón es bueno, Simón. ¿Es Pedro? Bueno, había otro Simón. Judas. Bueno, ok. Muy fácil eso, ya empiezo a sentir temor. Muy bien, Rich, muy bien. Siguiente pregunta, llevas una correcta. La siguiente es el número 10. 10. ¿Cuáles son los 3 compromisos iniciales en un grupo de discipulado? Cuando tú vas a iniciar en el nivel 1, le dices a las personas, oye, si quieres ser parte del grupo de discipulado, hay 3 compromisos que debes asumir. ¿Cuáles son? 3 compromisos. 3. Te estoy ayudando mucho. Está en la primera parte de casi todos los materiales de discipulado, todas las guías. Es ¿la puntualidad? ¿No tiene que ver con eso? No. Entonces, ¿cuál no. es? No, pues ya perdiste. Ya perdí, bueno. Transparencia, o sea, ser transparentes, centrarnos en la palabra de Dios y número 3, rendir cuentas. Está ahí al principio de todas las guías. Y son compromisos, hasta te dice, usted acepta tal y tal. Y ya lo demás es puntualidad y okay, hacer el estudio y todo. Muy bien. Siguiente, damos 1-1. La 15. La 15. ¿Cómo se llama el nivel 2? El nivel 2 es el que estoy dando ahorita. Ya. Los nervios te traicionan. Es el que estoy dando, es el de... O sea, sé de todo lo que está hablando, pero no me acuerdo el nombre. Es que nadie le ve la portada. Te voy a dar 10 segundos más. Mi relación con Dios, no. No, la verdad no. Se llama desarrollo. Antes se llamaba madurez, ahora se llama desarrollo esa guía. Ok, siguiente, vamos 2-1. Si ya no tienes 2 errores, ya no tienes margen de error. Tienes que contestar correctamente las 3. Ya me empiezo a sentir más aliviado. Bueno, Rich. vamos con la 5. La 5. Veo que te gustan los números bajos. Bien. ¿En qué consiste? Está muy fácil para ti, tú eres discipulador. ¿En qué consiste la confrontación durante la reunión de discipulado? Es parte del CRECE, acuérdate. No, sí, pues ese me tocó dar a mí hasta ese punto de la confrontación. Que muchas veces lo malentendemos, ¿verdad? Pero la confrontación es simplemente hacerle ver a la persona con la palabra su error. Hacer ver a la persona con su error con la misma palabra. Okay. No es con mis palabras, sino con la palabra de Dios. Así es. ¿Sabes? O sea, lee este texto. ¿Qué te dice ese texto? Esa es la confrontación. No es nuestra opinión, oye, tú estás mal, no. Sino que la persona hace su estudio y la palabra de Dios le revela. Correcto, estamos 2-2. Así que la siguiente pregunta lo define todo. Si la contestas bien, yo tengo castigo y tú tienes premio. Si la contestas mal, tú tienes castigo. Para que no se vea así ventajoso, te voy a dejar que tú la escojas. No, porque va a parecer que yo voy a agarrar una difícil si no la contestas bien. Bueno, entonces te voy a decir. Entonces,
La 8. La 8, mira. Está muy fácil, así que creo que ya perdí. ¿Quién fue el discípulo de Moisés? Solo 10 segundos. Josué. Correcto. Tenemos nuestro primer ganador de este nuevo concurso, esta nueva dinámica. Como les dije, y no estaba preparado así, a propósito, ya no es un huevito, pero aquí tenemos la bolsa de confeti. Así que yo mansamente me pongo y recibo mi castigo. Castigo. Se parece que ganó alguien. Pero más me están festejando a mí, ¿verdad? Ricardo, muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Pues llegamos de esta forma al final de este programa. Les recordamos, cada jueves a las 7 p.m. tenemos esta transmisión de Iglesia a Domicilio. Así que no se lo pierdan, nos vemos con el favor de Dios la próxima semana para seguir recibiendo alimento espiritual. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está.